Buenos días a todos. Bienvenido. Como siempre, el miércoles es de Nello Friends y tenemos cada semana un invitado especial, un amigo, un compañero para poder hablar de temas relativos a lo que estamos haciendo. Como ya he visto el cartel de esta semana, es una persona bastante conocida porque muchos de vosotros han hecho cursos y siguen haciendo cursos con él. Además, lo tenemos dentro del programa y nos está esperando para poder entrar. Unos minutos para que todo el mundo, vamos a ver si todo va bien. Vamos a controlar que todo vaya funcionando bien, que la plataforma nos ayude. Entonces, para los que están entrando en este momento, saludos. Ya veo el directo. A José María, ¿qué tal, José María? Saludos, aquí lo tenemos, nuestro compañero. Y damos para aprovechar al máximo de Jorge, ya que todo vamos siempre con los minutos y con el reloj, digamos, deprisa, le vamos a dar entrada al amigo Jorge y aquí lo tenemos. Estamos en directo con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Un placer, aquí estamos, Nelo. ¿Cómo vas? ¿Cómo va? Bien, todo perfecto. Compartiendo ahora mismo el directo con las redes para que se puedan conectar. Lo estás compartiendo, ¿no? Yo también lo estaba haciendo aquí con el portátil que tengo aquí, lo he enviado también a los compañeros, te digo, de lo que nos están viendo ahora el compañero José María Rius, que saludamos. Jorge, entonces, ¿dónde estás ahora? En este momento, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde te vemos? Ahora mismo resido en lo que se llama la Playa del Albir, pertenece al Fas del Pi, está entre Benidorm y Altea. Mi padre tiene una casa familiar de veraneo aquí, que era la casa familiar de todos desde hace muchos años. Y bueno, por situaciones de la vida, yo venía aquí a pasar unos días antes del confinamiento para luego ir a la oficina a Elche a trabajar durante esa semanita, que desde aquí tengo como unos 50 minutos en coche, y se dio la situación de que, bueno, mi mujer embarazada, nos pilló aquí el confinamiento, nuestra hija ha terminado naciendo aquí, alicantina, etcétera, y bueno, ha sido como el kit para abandonar Madrid. Evidentemente, yo ya tenía previsto el hacer el movimiento hacia esta zona para estar más cerca de la oficina de la central en Elche. Muy bien. ¿Estás ahí desde cuándo prácticamente? ¿Ya cuando empezó el confinamiento o antes? Desde justo después del congreso de Calafell, de AIC, ¿vale? Fui a dar formación a Castellón, a la MLS de Castellón, de ahí subimos a pasar el fin de semana en el congreso de Calafell y justo después llegué para acá, o sea, como una semana antes del confinamiento. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Fenomenal, he cogido peso, me ha afectado también a mí el embarazo. Fenomenal. Esto de teletrabajar es complejo porque es difícil separar en todo momento las horas de trabajo con las horas de vida, etcétera. Pero tengo que decir que por aquí en la costa, con el clima que hay y lo de salir a pasear por la playa en familia, me está resultando algo maravilloso. Luego, si acaso, igual hablaremos un poco, ¿no? Para saber tú también cómo te has organizado el día, cómo lo tienes organizado. O sea, antes, igual que yo, tú, ¿no? Viajabas mucho, ¿no? Te desplazabas en toda España y luego de golpe has tenido que parar y volver a reorganizar tu agenda, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que el confinamiento además nos hizo a todo el equipo irnos a casa con nuestros ordenadores. Montamos el teletrabajo en cuestión de unas horas, todo el mundo desde casa teletrabajando. Y fue algo complejo durante esos 3 meses porque tengo que decir que hemos echado muchísimas horas para mejorar el sistema, para integrar nuevos desarrollos que pudieran ayudar a los inmobiliarios, aparte de la formación que empezamos a dar online. Bueno, la verdad es que ha sido un cambio. Me encanta la formación presencial, me encanta el estar con personas y trabajar con ellos codo con codo y disfrutar de lo que es la relación personal, pero tengo que reconocer que el hecho de viajar menos y poder disfrutar de más tiempo con mi familia ahora que somos papás, para mí ahora mismo no tiene precio, no lo cambio por nada. Sí, seguramente sí. Jorge, cuéntanos un poquito antes de entrar en el tema, porque el día de hoy lo queremos aprovechar para
tú que eres un experto, que te has hecho cada vez más experto en el tema de gestionales, CRM, software que nos ayudan a controlar todo lo que es, digamos, el flujo de las informaciones de una inmobiliaria, pero digamos que tu recorrido, tus inicios son en una inmobiliaria, ¿no? Una clásica inmobiliaria. Cuéntanos un poquito, viene ya de una segunda generación, de una generación ya de inmobiliarios, ¿no? Sí, mi padre trabajaba en su día en la mayor delegación de IBM en Madrid. Bueno, ese negocio acabó y por casualidades de la vida acabó en el sector inmobiliario. A raíz de ahí, pues evidentemente yo he mamado el sector inmobiliario, me va casi en la sangre todo lo que es el tema de venta, de comercial y de relación con personas. Y estudié ingeniería informática. Y cuando acabé, pues mi generación es esta generación casi que muchos son ninis, etcétera, y había una situación laboral compleja y mi padre me dijo, oye, ¿por qué no probamos? Evidentemente empezamos a probar, he estado 15 años con él, la agencia de mi padre la tiene hace 23 años, trabajamos con activo adjudicado de Servihabitat, me hice experto en activos bancarios de comercialización de Servihabitat. Y 15 años, eso sí, cuando entré, a los 2 años yo sabía que tenía que informatizar la oficina y fue cuando empecé a ver todos los CRMs posibles que había en el sector. Di con Inmovilla y con Raúl y evidentemente fue un flechazo, nunca mejor dicho, gracias a la prospección y la proyección que yo veía y la base que veía informática en el sistema y gracias a Raúl que sin duda se volcó con el sector inmobiliario. A raíz de ahí, pues bueno, todos estos años de desarrollo del software en el que he colaborado con Raúl en dar ideas, al igual que muchos otros inmobiliarios y por supuesto la formación en el sector. Mi padre al final me enseñaba el día a día del trabajo, pero yo necesitaba formación necesaria y especial. Me encanta formarme, me encanta aprender cosas, soy un culo inquieto en ese sentido. Y entonces me centré mucho en toda la formación que había. Me empecé a ir a congresos, recuerdo el primer Renovación Inmobiliaria. Yo era un yogurín por aquel entonces y aparecí por allí. Y además, aparte de ir a los congresos, siempre me centraba en, oye, ¿quiénes son los ponentes? ¿Quiénes son los organizadores? Les analizaba bien y yo decía, oye, pues yo me tengo que juntar con ese porque seguro que de esa persona voy a aprender mucho y con este otro, etcétera. Aparte del networking que fui conociendo a mucha gente. Entonces, congresos, formación con Ignacio del Castillo, formación de CRS, al final creo que era esencial. Y luego el día a día del trabajo, evidentemente, que es al final lo que más te nutre, el gestionar un equipo. He pasado por todas las fases, ¿vale? De mi oficina, desde ser comercial, con una carpeta, pasando hojas, llamando, anotando en la propia hoja, realizar visitas, hacer ventas, a ser coordinador de la oficina, a dirigirla y finalmente a gerenciarla y ver números, que es a día de hoy lo que hago, ayudando a mi padre un poco en ayuda porque estoy 200% centrado en el negocio de Inmovilla y en este gran proyecto. No, me acuerdo porque fue hace unos años que nos cruzamos de una forma, digamos, directa e indirecta, exactamente porque en base a, yo estaba buscando una persona que realmente conociera y controlara el programa, en este caso el software, el Inmovilla, porque una cosa es utilizarlo de una forma, conocerlo, una cosa es dominarlo, es decir, saber exactamente cómo utilizar bien un CRM, porque el problema que yo he encontrado y todavía sigo encontrando y que seguramente luego tú me dirás la situación que tienen las inmobiliarias es que a pesar de que tengan el programa, el software, no todo el mundo sabe exactamente cómo aprovecharlo, digamos, qué porcentaje tú has visto de un 100% la media que una inmobiliaria tiene del utilizo de un programa como por ejemplo de Inmovilla. ¿Cuál puede ser, Jorge? Normalmente como media están en torno a un 40, un 50%, es decir, una raspadito, un aprobado raspado o incluso un necesita mejorar. Si es cierto que al final estos son horas de vuelo, dentro de cada agencia hay gente que lo controla mucho, hay gente que lo controla menos. Los coordinadores y las coordinadoras son los que mejor suelen controlar el sistema, ¿vale? Porque evidentemente le dedican mucho tiempo, muchas horas y al final, como todo en la vida, son horas de vuelo. Horas de aprendizaje, horas de trabajo con el sistema, de familiarización. Inmovilla es el CRM inmobiliario más potente que hay, pero como
esa potencia también se eleva a tener muchos controles y muchos botones y muchos sistemas de control y maneras diferentes de esa cadena de producción ponerla en marcha. Yo siempre lo comparo con un Fórmula 1. Al final, un Fórmula 1, si nos lo dan, sigue siendo un coche. Todos los que tenemos carnet de conducir sabemos conducir, pero posiblemente si nos dan un Fórmula 1 no vamos a ser capaces de conducirlo. Necesitaríamos horas de conducción con ese coche, aprender cómo funciona, cómo se mueve, cuando toca un botón, qué es lo que ocurre, qué es lo mejor. Y evidentemente para eso, pues uno, necesitamos entrenamiento. Por eso tenemos nuestro canal de YouTube de Inmovilla, donde tenéis ahí entrenamientos conmigo, formaciones en directo, etcétera, para ir aprendiendo. Y esas horas de vuelo al final se convierten en una satisfacción y una producción, porque al final un CRM inmobiliario lo que consiste es en introducir materia prima en esa cadena de producción. Esa materia prima son los leads, los contactos y son los inmuebles, las propiedades. Introducimos esa materia prima, le vamos dando forma a lo largo de toda la cadena de producción con la interacción humana de nuestro equipo y al final nos sale el producto final. ¿Cuál es el producto final? Pues al final los negocios, las compraventas y los alquileres que se gestionan. El que el equipo aprenda a trabajar con la maquinaria, que al final es Inmovilla, y aprenda a controlar las pérdidas de materia prima, incluso a reconvertir la materia prima sobrante y poder seguir sacando negocio de ahí, eso es lo que hace grande a una agencia inmobiliaria en el manejo y en el sistema de un CRM inmobiliario, y creo que es la base de todo, junto con que algo que a mí me alivió la vida es que al final, si todo se introduce los datos en Inmovilla, en el CRM, al final lo que consigues es un poco aliviar mentalmente la carga mental de todos los días, mañana tengo que, ay, y se me olvidó y tengo, sino que si eres metódico consigues llegar y desconectar realmente los días tanto de vacaciones y que alguien de tu equipo pueda asumir esa carga de trabajo como los días de fin de semana que realmente puedas llegar a desconectar. Y eso me parece básico, para mí fue un cambio brutal porque sí es cierto que vivía con un estrés pegado al teléfono. Y esto fue un cambio para mí muy importante cuando ya conseguí engranar toda la maquinaria en mi oficina y que el equipo trabajara de la misma manera. Una cosa, Jorge, entraremos en el detalle porque estoy esperando, porque sé que la máquina, el Facebook tarda también a veces minutos para conectarse. Entonces, saludo a la gente que se está conectando en este momento. Voy recordando que no pasa nada si acabas de ponerte en contacto ahora con nosotros mismos, estás viendo el directo, pero este vídeo se quedará dentro de la página y podéis volver a verlo en diferida cuantas veces queráis. Entonces, también para los compañeros de América Latina que nos verán más tarde, porque a esta hora allí es una hora imposible, podéis volver a ver el mismo vídeo dentro de la página de Nello D'Angelo, en unas cuantas páginas también con la cual estamos compartiendo. Jorge, ¿cuál es entonces, digamos, la parte, digamos, que esto así me da curiosidad, porque a mí me pasó lo mismo, por esto organizamos el primer curso en Barcelona contigo, que hubo un éxito increíble. Lo que tú ves, normalmente una inmobiliaria, ¿qué crees que es un CRM? O sea, ¿lo utiliza para qué? Y luego ya veremos lo que no utiliza. Es decir, entendemos que es un CRM. ¿Qué es normalmente un CRM? Lo que piensa normalmente una inmobiliaria por tu experiencia, ya que estás prácticamente todo el día metido en esto. Vale, pues en primer lugar, al final una inmobiliaria, por así decirlo, incluso los muy novatos consideran que un CRM es un sitio donde subes las propiedades y se envía a portales inmobiliarios, es decir, que sirve como pasarela. Muchos de ellos llegan a pensar que al final incluso hay un acuerdo con los portales y que se publica gratis, ¿no? Los portales de pago tienen un coste y hay que llegar a un acuerdo con ellos. Evidentemente, eso es una parte importante del sistema, es decir, servir de pasarela con los diferentes portales y hacerlo de la manera más eficiente y más rápida posible. Pero eso, digamos, que lo pueden llegar a hacer todos los CRMs, sobre todo los del sector inmobiliario, evidentemente. Es viable en esa línea, es algo que comparten todos y es la base. La otra base viene a ser el control de los contactos, de los leads. Muchos de ellos no son conscientes de que el introducir todos los leads en el sistema es lo que al final nutre, ¿para qué? Para llegar al eje central de cualquier CRM inmobiliario, que es el cruce, el encaje de datos entre la demanda y el producto. Una vez que tenemos ese encaje, luego hay que saber cómo ofrecerlo, cómo hacer un seguimiento y cómo trabajar
para llegar a éxito, para que acaben comprando o alquilando. Yo muchas veces además pongo el símil de cualquier tienda de ropa. Hay algunas tiendas de ropas en las que accedes y, bueno, pues tú coges la ropa, te vas solo al probador, perdón, te pruebas la ropa y decides si compras o no. Pero hay en otros momentos, en otras tiendas, que, oye, das con un dependiente en el que ese dependiente se encarga de ti. Nada más entrar, te pregunta, oye, ¿necesitas algo? No, estoy mirando, fenomenal, te deja tu tiempo y en el momento en el que tú coges algo y dices, oye, ¿tienes talla o color de esto? A partir de ahí ya dice, este cliente ya está en la necesidad de que yo la atienda dentro de mi tienda. Entonces, él te atiende, te saca producto, te hace recomendaciones, te lleva la ropa al probador, va allí contigo a ver cómo te queda, te da incluso su opinión, esto me gusta o no. Es decir, hace un asesoramiento, ya no solo está atendiendo, sino que está haciendo un asesoramiento y creo que esa es la base que hay que trasladar al sistema. Lo que normalmente luego no saben y no utiliza una agencia o un inmobiliario de un buen CRM. ¿Qué es? Lo que no utilizan al final es las señales que te puede dar el sistema sobre aquellos clientes, aquellos contactos que están interactuando, que están pidiendo ayuda, oiga, atiéndame, ¿vale? No sabe identificar esas señales, no sabe luego atenderle de una manera correcta con un procedimiento muy claro. Oye, pues te envío el producto, es decir, me saca la ropa. Oye, pues aparte de eso, te la llevo y te la pongo en bandeja para que te la pruebes. Me asesoro de que te la pruebes, es decir, te envío las propiedades o las vemos en conjunto. Me aseguro de que las ves y me aseguro también de que me dices me gusta o no me gusta, quiero visitar o no quiero visitar y voy recogiendo el feedback real de qué es lo que estás buscando, cuáles no, cuáles son tus preferencias, cuál es tu situación económica, cuál es tu motivación de compra. Entonces, esa fase de asesoramiento, siempre además estamos acostumbrados a hacerla presencial, en la propia primera visita. Y yo siempre digo que además esto, la situación actual de pandemia del COVID nos ha venido a demostrar que todo en la vida puede ser digital. Que evidentemente la relación de personas luego se convierte en un presencial, pero que el primer contacto virtual no tiene por qué desmerecer un contacto presencial, sino que además nos puede dar una agilidad brutal, nos puede dar una globalidad total y un ahorro en tiempo y por lo tanto en costes, porque el tiempo es el valor más costoso porque no se recupera, brutal, que tiene que calar esta idea dentro de los asesores y dentro de todo el sector. Totalmente de acuerdo. Lo que yo también con mi trabajo, digamos, del coaching y del mentoring, lo que veo es que lo que tú estabas diciendo ahora mismo, primero, normalmente una gran falta del tema de que no sabemos asesorar al cliente. ¿Por qué? Porque no creamos estas famosas categorías, ¿no? Como decías tú, no sabemos, prácticamente ofrecemos café para todos cuando realmente a lo mejor hay clientes que no quieren o no lo quieren en aquel momento. Entonces, uno de los grandes fallos, que a lo mejor tú también lo habrás visto, es que no siempre se cualifica y se da un seguimiento al cliente en base a sus necesidades, ¿no? Las 4 categorías que también Inmovilla tiene, ¿no? Creo que muy alto, medio y bajo, ¿no? Sí, al final el cualificar a un cliente, ya sea con prioridad, con esas categorías que hemos marcado, o ya sea una cualificación incluso motivacional, cuál es el motivo, que ahí ya no me está dando solo una prioridad o no, aunque está implícito, es algo básico, la cualificación del cliente. En ese sentido, estamos a punto de sacar un desarrollo en el que con una empresa de Big Data que trabaja para grandes compañías, aseguradoras y telefónicas, bueno, pues al final estas empresas y para los bancos nos va a facilitar la interconexión y la cualificación previa sin ni siquiera preguntarle al cliente sobre sus condiciones económicas o saber si es buen pagador o no. Al final eso es una parte de la cualificación. Yo siempre hablo de que hay 3 líneas y todo esto al final es aprendizaje tuyo que yo he sacado de ti y del resto de formaciones. Una cualificación, por un lado, económica, cómo va económicamente esa persona, lo que es el dinerito. Oye, ¿cuál es su motivación de compra? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cambio de residencia? ¿Va a agrandar? ¿Cambio de trabajo? Etcétera. Y otro es el tiempo, que si se ha marcado una temporalidad de urgencia, una urgencia en la compra, un no tengo prisa, o oye, me tengo que mudar antes de 3 meses pues porque me cambio de trabajo. Gracias a esas 3 evaluaciones, la económica, la del tiempo
y la motivacional, yo es como establezco las prioridades de baja, media o alta. En el caso de que cumpla solo una de las 3 condiciones, yo juego con una prioridad baja. En el caso de que cumpla 2, introduzco prioridad media, y en el caso de que cumpla 3, prioridad alta. La muy alta la dejo siempre a criterio del propio comercial, que puede añadir un punto positivo o negativo en base al feeling o cualquier cosa que haya detectado el cliente. Totalmente. Entonces, entramos, porque ya estamos pasando los 20 minutos y sé que, porque veo que la gente se está conectando. Empieza a decirnos entonces ya algún pequeño secreto, es decir, vale, perfecto, entra el cliente, lo cualifico, lo estoy trabajando, he hecho el cruce. ¿Qué más hoy en día un buen CRM da a disposición de una inmobiliaria y de una empresa inmobiliaria? Vale, bien. Yo creo que lo primero al final es hablar un poquito de ese proceso, ¿vale? Vamos a introducir ese proceso que me parece básico para ahí detectar el truco dentro de ese proceso. El proceso al final tiene que ser, estamos acostumbrados a que llega un cliente, el cliente me está pidiendo por una propiedad. Hablo en genérico, normal, lo que me suelo encontrar. Evidentemente hay gente más profesional o que tiene un procedimiento, ya no hablamos de profesionalidad o no, sino más procedimentado y más metódicos. Pero nos encontramos con la situación de que un cliente entra, me pregunta por una propiedad, me dice que la quiere visitar esta tarde a las 5, no cualifico, salgo corriendo con él y voy y visito. Esto es un gran inconveniente bajo mi punto de vista. El cliente entra, aunque me diga que quiere visitar, etcétera, yo debería de intentar indagar, hacer la labor de inspector gadget, de sacar realmente qué es lo que necesita, cuál es su motivación y cómo va económicamente. Las 3 medidas de cualificación que hemos comentado antes. ¿Para qué? Para no solo ofrecerle ese producto que él ha encontrado rastreando por internet, sino que además, o ha encontrado en un cartel, etcétera, sino que además le puedo ofrecer más producto que le encaje del sistema. En ese sentido, todos los CRMs inmobiliarios trabajan con un sistema de cruces taxativo, es decir, yo le pongo estas cualidades que el cliente busca y te ofrezco estas propiedades que encajan perfectamente con él, que encajan al 100%. Estamos terminando el desarrollo de algo totalmente innovador que no lo tiene nadie en el sector, de que es cambiar esas características taxativas que son sí o no y cambiarlas por un lo necesito, significa que lo necesitas, es un sí o sí, me gustaría, no me importaría y no lo quiero. Entonces tenemos contemplados el sí o el no, pero tenemos 2 puntos intermedios, con lo cual la gestión de cruces de propiedades que le pueden encajar van a ser al 100%, al 75%, al 25% y al 0%. Entonces, esto entra cuando le llega un email a un cliente, es decir, hay esto desplegable abajo que él puede decir no me interesa o sí, o exacto, la parte media, sí. Nosotros vamos a tener esa posibilidad de darle la posibilidad al cliente a que juegue con esos parámetros. A la hora de jugar con esos parámetros, el cliente va a dar, esto ya os digo, está en desarrollo, no le queda mucho, lo tendremos antes de final de año o para primeros de año, y la situación que se va a encontrar es que el cliente va a poder tomar decisión en el sentido de, oye, estas son las casas que me encajan al 100%, pero si resulta que prescindo de la piscina, me puedo encontrar comprando estas otras casas y que sí que cumplen todos mis requisitos. Entonces, en ese sentido, darle la potestad al cliente, como puede hacer un portal inmobiliario, darle la potestad al cliente de generar unos cruces dinámicos en base a criterios que él mismo puede ir eliminando y que la gente debe de aprender a jugar con ellos también en manera conjunta con el cliente comprador. Y esto creo que es la clave del inicio de la gestión. Luego están todos los trucos de cómo encontrar, oye, pues este cliente le estoy perdiendo, no lo estoy atendiendo, etcétera, etcétera, que podemos hablar de otro desarrollo que viene en esa línea para no perder negocio. Exactamente, esto quería decirte. ¿Cómo funciona y cómo se estructura, digamos, el embudo, el funnel de un CRM? O sea, ¿cómo está estructurado, cómo está pensado y cómo hay que trabajarlo, Jorge? Pues al final el funnel de un CRM está estructurado, como os decía, en esa cadena de producción. Esa cadena de producción es introducir la materia prima. Evidentemente, la cadena de producción o el nombre de las fases del funnel las puedes personalizar siempre cada agencia.
puede tener variaciones, pero al final, como os decía, reside en lo básico. Introduzco materia prima, le doy forma y acaba saliendo el producto final. Esa materia prima son los contactos, los leads, las propiedades. Por un lado está toda la parte de captación de propiedades, como trabajamos como agente del vendedor. Eso es un funnel claro. Introduzco leads de propietarios, los trabajo, los cualifico, les doy forma, les meto campañas para que vayan incubando y al final consigo firmar las exclusivas. Y luego también está el funnel de los compradores, que es el que igual estamos más acostumbrados a trabajar, que son esos contactos que entran. Les debo de cualificar sus cualidades, lo que quieren, lo que buscan, cómo van económicamente. Y entramos en la parte del funnel para mí importante, que es la gestión de cruces, en la que tengo que enviar, ofrecer, enseñar, asegurarme de que lo han visto, recibir el feedback y luego generar visitas y generar observaciones o resultados de esas visitas para poder informar al propietario de qué es lo que ha ocurrido. Para mí esa es la cadena de producción, esa es la rueda donde tiene que estar un asesor de manera constante en la gestión de cruces, porque es a lo que nos dedicamos, a gestionar y ofrecer producto de la mejor manera posible, incluyendo el asesoramiento, que eso nunca lo va a dar la máquina. Nunca lo va a dar la máquina ese asesoramiento y esa para mí es realmente la rueda que hace que vaya para adelante la cadena de producción y no se atasque. Entonces, dos preguntas, Jorge. Dos situaciones extremas, en el sentido de que cliente frío, que vemos que no le está interesando algo, ¿cómo hay que gestionarlo? El cliente que ya está a punto de comprar, pero también me interesa mucho ¿cómo podemos gestionar el cliente que ya ha satisfecho sus necesidades como un CRM? Vale, empezamos por el primero. Entonces hemos planteado tres. El primero es un cliente frío. Un cliente frío, ¿nos situamos en la parte del comprador o del vendedor, Nelo? En este caso, hágame un ejemplo, hazme un ejemplo uno y uno. Vale, pues vamos a ver, un cliente frío, por ejemplo, un vendedor, un propietario de una vivienda que está un cliente frío, que bueno, que se está informando o incluso ha puesto su anuncio online. Para mí ese cliente ya ha tomado la decisión de que quiere intentar la venta, que la quiere intentar solo, pero oye, igual está frío, tiene desconocimiento, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Al final es, uno, tener un primer contacto con él, ver qué resulta de ahí, si consideramos que es un contacto frío, poder ofrecerle valor añadido que todos conocemos que podéis tener en vuestras guías del vendedor. Todo ese conocimiento que imprimimos en una guía del vendedor, yo no le enviaría la guía del vendedor tal cual en un PDF, sino que arrancaría, por así decirlo, cada hoja, la segregaría en fases y lo iría enviando en una campaña que yo lo suelo llamar la incubadora. Esa incubadora es una campaña que va enviando correos electrónicos. En Inmovilla se puede crear la campaña. Correcto, perfectísimamente. Se crea la campaña directamente dentro del sistema del CRM. Eso es, dentro del sistema creamos la campaña y van a ser correos electrónicos automatizados en tiempo y forma. Oye, hoy te envío el correo número electrónico 1 que habla de la importancia del home staging, de decorar bien la vivienda. Dentro de 4 días te envío uno de, oye, la importancia de una buena fijación de precios. Dentro de 10 días más te envío otro correo electrónico de la importancia de trabajar con un agente inmobiliario y estar bien asesorado. Eso tú modelas la campaña, puedes modelar todas las campañas que tú quieras y yo lo llamo la incubadora y al final lo que va haciendo es intentar calentar o, por definitiva, acabar descartando ese contacto porque, oye, pues no abre los correos, porque no está devolviendo ningún tipo de señal y al final pues tienes que acabar descartándolo porque una cosa muy importante es, oye, pues al final las bases de datos de contactos siempre están ahí, es como haber introducido un móvil en nuestra agenda telefónica, pero un contacto puede ser un vendedor, un comprador, la demanda o la captación, el prospecto, eso sí que muere, porque llega un momento en el que, digamos, tienes que aparcarlo, tienes que guardarlo en el trastero para que no te estorbe. El contacto no morirá nunca, muere la acción en el cual el prospecto o luego se transforma en una nota de encargo o si no muere, se queda el contacto y ya veremos con la fase más siguiente lo que pasará. La oportunidad muere, pero todo sigue, el resto, el contacto siempre sigue vivo y vigente, a no ser que te solicite una baja total de tu base de datos, que evidentemente tienes que hacerlo morir y desaparecer. Entonces, eso en cuanto al vendedor. En cuanto al comprador, pues estaría un poquito más en la misma situación. Sí es cierto que cuando entra un contacto comprador, entra por un producto y normalmente lo que quiere es información y visitar.
entonces igual en ese momento es difícil evaluar si es frío o no, pero haciéndole ciertas preguntas de cuántas viviendas ha visitado, cuánto tiempo lleva visitando, etcétera, etcétera, o desde cuándo ha tomado la decisión de que quiere comprar, pues podemos saber si es más frío o no, si ha ido a ver al banco, etcétera. O sea, tú eres partidario de crear también para el comprador una símil campaña de envío de email que se puede crear también, ¿no? Yo soy partidario de, al comprador no tanto como al vendedor, es decir, al comprador sí que le evalúo y en base a eso le envío propiedades porque es lo que él está haciendo, está en la fase de buscar por internet y si yo le doy el producto al final lo va a acabar buscando. Y se pueden ocurrir lo que se llaman los colmos de los colmos, es decir, un producto mío que he captado yo, que resulta que ese cliente Pepe, que también le tengo yo en mi base de datos y le he enseñado 3 casas durante los últimos 5 meses, acabe viniendo a ver con una agencia colaboradora, acabe viniendo a ver una propiedad que he captado yo y venga de la mano y entonces es cuando digo Pepe y veo a Pepe y le veo que me está poniendo los cuernos Pepe con el compañero, es porque el compañero la ha captado o Pepe ha ido rastreando por internet, de repente vio el anuncio del compañero del producto, etcétera, etcétera. Entonces, eso es uno de los colmos que no puede llegar a ocurrirse. Y otro de los colmos es que un cliente tuyo acabe comprando un producto de una agencia colaboradora. Esto es el máximo. Tienes el producto, tienes el cliente y prácticamente lo tienes que hacerlo a través de agencias que colaboran contigo, aunque tú hayas tenido producto y cliente. Eso es. Entonces, para mí esos son los 2 colmos de los colmos que cuento siempre. Y evidentemente la campaña posible de incubación para mí, para un prospecto comprador, o sea, para un comprador, evidentemente es que si está en un nivel bajo, en una primera fase de compra en la que está haciendo lo que es el research, la búsqueda, todavía igual no sabe muy bien lo que quiere, bueno, todavía no tiene la necesidad, pues oye, yo sí le metería en una campaña posiblemente de incubación de compradores donde le vaya aportando contenido de valor de cómo está el sector inmobiliario, cómo es la evolución de los precios, en qué consiste la compra de una vivienda, con qué hay que tener cuidado, qué documentación es necesaria, cómo debe de asesorarle un buen agente inmobiliario para que vea que nuestros servicios como asesores inmobiliarios no es que le estén costando dinero, sino que todo lo contrario, gracias a aliarse, a apoyarse y a solicitar los servicios de un buen asesor inmobiliario, lo que está haciendo es solucionarse posibles problemas y al final eso es un ahorro económico y de tiempo. Y luego pasamos también al cliente que ha satisfecho sus necesidades. ¿Qué ritmo, qué tiempo normalmente tú aconsejas? Por ejemplo, un propietario, claro que es diferente a un propietario caliente, entonces muy alto, de un propietario medio o medio bajo. Entonces, ¿qué ritmo tú de envío de email aconsejas o el mismo programa ya prevé darle un ritmo o la creas tú la campaña? ¿Cómo funciona? La campaña y el ritmo lo crea cada una de las agencias, es una decisión propia, evidentemente. Para mí un buen ritmo es un correo electrónico a la semana y una llamada a la semana, me parece básico, pero también luego esto se puede espaciar en el tiempo. Al principio sí creo que hay que tener más contacto. Si el cliente demuestra estar frío frente a ese contacto, posiblemente tendremos que bajar la recursividad de ese contacto con el cliente y en el momento en el que vuelva a dar una señal de estar un pelín caliente, tenemos que aumentar la recursividad. Eso a día de hoy no es viable hacerlo de manera automática, pero como te comentaba, Nelo, va a ser posible dentro de poco. Igual estamos terminando el desarrollo, estará para final de año, junto con lo de las demandas que os he comentado de la gestión de cruces, donde tendremos un sistema de automatizaciones dentro de Movilla en un árbol de decisiones que va a poder crear y generar cada uno de los clientes. Me gusta esto del árbol, tú lo sabes, ¿no? Yo sé perfectamente, lo sé perfectamente. El tema del árbol, seguimos. Exacto, se hace mucho símil con el árbol de las ventas, ¿vale? O sea, al final, estos son diagramas de flujo de estilo árbol, en el sentido en el que tiene una cima. En la cima lo que se encuentra es un disparador. Ese disparador es una acción en concreta, pues que un cliente abra un correo, que un cliente abra un enlace, que un cliente dé alguna señal y a partir de ese disparador van a salir condicionales, oye, sí o no, si ocurre y no ocurre, y va a haber diferentes caminos de caída en ese árbol con automatizaciones que van a permitir, oye, pues si el cliente abre este enlace pero no me contesta, le llamo y no responde a la llamada X veces, etcétera, enviar un correo electrónico. Si el cliente abre el correo,
anotarle al comercial que ha abierto el correo y que debe de llamar, o si el cliente no ha abierto el correo, intentar otro correo más. Es decir, el árbol puede ser todo lo grande que tú quieras y al final nos va a dar la posibilidad de automatizar parte del proceso. Siempre va a haber una pequeña interacción humana necesaria, porque yo no comprendo en que el sector inmobiliario no conlleve una interacción humana. Totalmente. E la tercera fase, o sea, la tercera situación en el momento en que el comprador y el vendedor hayan satisfecho sus necesidades, cae, digamos, el tema de la acción, pero pasan en lo que llamamos el sistema de los referral o de potencial referido, ¿no, Jorge? Por supuesto, para mí, una vez que hablamos de que esa cadena de producción ha generado la materia prima, que es esa compraventa o ese alquiler, al final pasas a tener dos posibles personas que entran en lo que yo llamaría en calidad de la agencia. Ese seguimiento de calidad, ese seguimiento de cercanía, de gratificación, de ayuda, de ofrecer otro tipo de servicios de postventa, ¿vale? Desde cambio de suministros, asesoramiento en seguros, alarmas, mudanzas, descuentos en compras de colchones. Incluso ahí entra la parte de un cross-selling muy bueno con el cliente si está fidelizado, que todo ese asesoramiento de postventa, ese seguimiento, el felicitarle por la de su cumpleaños, llamarle, felicitarle por el aniversario de compra, de vez en cuando, cada X meses, tener un correo electrónico y un WhatsApp con él o una llamada, etcétera. Eso es lo que luego va a generar un buen canal de referidos, que evidentemente sabemos que es el mejor canal y el de mejor conversión de prospectos, sin ningún tipo de duda, para las captaciones. Totalmente, hemos hecho presente el camino completo desde el cliente, en este caso propietario o comprador frío, que luego compra o no o alquila con nosotros y luego entra en el sistema del cliente para siempre, como has hecho tú. O sea, lo mantenemos, el mantenerlo, digamos, ya medio calentito, con una serie de servicios que pueden ser el clásico, como has hecho tú, del postventa, o hasta sistemas emocionales para luego transformar lo que es un clásico CRM a un CEM, o sea, ya en la parte de la experience, de la experiencia y de las emociones, ¿no? Esto digamos que es el objetivo, el máximo en el cual todos vamos. Y Jorge, ya que estamos en la última parte de esta entrevista, veo que la gente está entrando. Si acaso, si estáis en el directo, dar las gracias a todos los que están con nosotros en este momento. Sé que son horarios en el cual uno puede, no puede, pero gracias a la tecnología, este vídeo ya lo podéis ver ya cuantas veces queráis sin ningún tipo de problema. Igualmente, el contacto con Jorge lo voy a pasar dentro de la plataforma, porque si acaso verás este vídeo esta tarde o mañana, en cualquier momento podrás ponerte en contacto con Jorge y hacer tus preguntas. Pero sabemos que el CRM no es solo esto, es decir, también hay un sistema, digamos, de el cliente interno, ¿no? La gestión entre los comerciales, o sea, este cuadro de mando en el cual se puede controlar. Explícanos un poco esto. Sí, claro, esto es también muy importante. Al final estamos hablando de que esa cadena de producción, pues al final es una cadena de montaje donde tiene que salir resultados, pero esos resultados, como bien dices y bien aprendido, lo que no controlas te controla. Y lo otro es que lo que no son cuentas son cuentos. Al final ahí es donde entran las mediciones. Sí. Los KPIs de todo tipo, aquellos KPIs que quieras medir, aquellos métricas, estadísticas, y al final para ello tenemos un sistema de dashboard muy potente, totalmente configurable, y un sistema de panel de mandos donde al final estamos viendo las métricas de cualquier acción y sobre todo también la comparativa de esas métricas con otros periodos, junto con los porcentajes de dos métricas comparadas que al final nos van a venir a dar pues estoy metiendo 10 captaciones, de esas 10 captaciones llamo a 2, o sea, visito con 2 después de X llamadas, y de esas 2 visitas capto una. Pues al final estoy teniendo un retorno de inversión, en ese sentido, una conversión de visitas a captación final de un 50% porque he visitado 2 y he conseguido una. Esos paneles de mandos y esas métricas para mí son básicas, deben de estar a los ojos de todos. Cada asesor tiene que ver sus métricas. Esa es la pregunta. Cada uno se puede gestionar la suya, ¿no? O sea, no es que estoy pendiente de que me lo haga la coordinadora o el gerente. Es decir, yo puedo tener la mía. O sea, gestionarme la mía
y si acaso no todos los compañeros saben o quieren entrar en esto, yo puedo hacerlo, ¿no? O sea, yo me gestiono y me controlo. Correcto, o sea, cada asesor tiene la posibilidad además de crearse sus propias métricas de medición para sí mismo. Otra cosa es que gerencia me imponga unas, por así decirlo. Oye, tienes esto aquí, yo te voy a evaluar a esto, pero oye, igual un asesor quiere medirse algo más. Entonces, cada uno tiene la posibilidad de crear sus propias métricas de medición y de ver solo sus datos y a partir de ahí jugar con los números, porque al final, como muchos negocios, esto es un negocio de números. Seguramente. Antes de pasar a la última pregunta que quiero sacarte, y ya lo has dicho, algunas novedades, es decir, lo que estáis pensando ya para el futuro. Pero, ¿cuáles deberían ser los pasos, Jorge, de cuando una persona empieza a trabajar entrando en un sistema tan complejo? Porque al final tú lo manejas, lo ves bien, pero è un sistema bastante complejo para no perderme. ¿Cuáles deberían ser los pasos que tú aconsejas a un compañero o una compañera que entra y quiere saber más de un programa como un CRM como Inmovilla? Y lo primero que para mí es obligatorio es pasar por una formación y hacerte un propio examen a ti mismo. Esto me parece básico. El primer día que nos dieron un Excel, un Word, que nos dieron un WhatsApp, que nos dieron un Facebook, nadie nos puso un manual de uso. Absolutamente nadie nos puso un manual de uso completo de la plataforma. De hecho, si cojo Facebook, seguramente habrá un montón de funcionalidades que no conozco y que no he tocado nunca. Solo la propia curiosidad y las horas de trabajo con ese sistema son las que me llevan a llegar a aprender realmente el sistema, que es lo que quiero que hacer. Entonces, yo, en ese sentido, alguien que comienza con un CRM inmobiliario y en este caso con Inmovilla, que soy consciente, es muy grande todo lo que se puede hacer. Hay muchísimas posibilidades y, por lo tanto, para controlarlas todas hay que dedicarle horas. Yo me iría poniendo en una hoja aquellas cosas que quiero hacer. Me gustaría publicar una propiedad y que se viera en un portal inmobiliario. Y a partir de ahí buscaría la solución de cómo se hace. Está todo en videotutoriales explicado también en manuales de texto dentro de la aplicación, en el centro de ayuda y además pueden contactar con nuestro equipo de soporte en cualquier momento para que les expliquen, para conectarse en remoto y que les ayuden. Pero sí me iría poniendo las cosas que quiero hacer, las acciones en global. Luego ya iría aprendiendo poco a poco el resto de cosas, pero al final alguien que empieza necesita, por un lado, saber publicar una propiedad al completo para que se comparta con otros compañeros y vaya a portales, meter captaciones y cómo trabajarlo a través de seguimientos para que no perder ese contacto con la captación y acabar captándolo. Y por otro lado, cómo se registran los clientes que llaman y que entran a través de correo electrónico, es decir, los leads que se han interesado por portales, cómo darle forma a lo que buscan y la base, como vuelvo ahora mismo, la rueda, la gestión de cruces. Es decir, la gestión de cruces de a Pepe le voy a encontrar la casa de sus sueños, a este comprador me voy a centrar en él porque sé que es un comprador y voy a encontrarle la casa de sus sueños, o en lo que es el cruce inverso. Esta propiedad que he captado hoy, que está muy bien de precio, voy a centrarme en vendérsela a alguien dentro de mi base de datos. Explícanos, te paro porque has dicho una cosa interesante, porque no todo el mundo sabe qué es el cruce a la inversa. Sí, al final es esta parte que comentaba de, oye, estamos acostumbrados a trabajar con compradores, nuestros asesores normalmente, si los tenemos diferenciados en la gente del vendedor y del comprador, pues seguramente sepan más de qué va esto, pero si tenemos un mix o estamos comenzando en el sector, etcétera, no sabemos muy bien por dónde va esto. Y es que estamos acostumbrados a que, a lo que decía antes, Pepe me ha pedido una visita y salgo corriendo a ofrecerle esa visita igual y solo me centro en Pepe. Y es que hay una posibilidad muy clara en los sistemas que es, vamos a darle la vuelta. Yo tengo una propiedad que está bien, que ha bajado de precio, que es vendible, que yo creo en ella, que la conozco, que tengo el conocimiento. Voy a dejar, por así decirlo, tanto a Pepe, a Juana, a María y a José a un lado, me voy a centrar en ella y voy a ver el listado de gente al que se lo puedo ofrecer. Y resulta que Pepe ya aparecerá por ahí en algún momento, pero estaré centrado en ir uno a uno a cada uno de los posibles compradores de los cruces que ha hecho esa propiedad. Entonces, eso es lo que es el cruce inverso. Exacto. Además, aprovechando, este sistema se puede utilizar también para utilizarlo en una captación. Es decir, tú puedes ver, antes de ir a captar un piso, los potenciales clientes que podrían ser interesados a esta propiedad y entonces
al propietario no le irás diciendo nombre y apellido, pero tú mismo sabes que efectivamente esta es una propiedad que tú ya sabías, que pero también el mismo programa te dices que es muy interesante, ¿no? Jorge, ¿no es así? Sí, claro, por supuesto. Tú le estás diciendo cuántos clientes potenciales compradores tienes para ese tipo de propiedad, a ese precio, dentro de tu propio sistema, pero también a través de todos los colaboradores que utilizan Inmovillas, si perteneces a la preocupación MLS, con lo cual estás diciendo al cliente, oye, esto, si no firmamos exclusiva, estás matando toda esta posibilidad de negocio que yo te puedo ofrecer directamente, porque al firmar la exclusiva es cuando lo vas a poder compartir y vas a poder tener esa opción. Sí, sin duda alguna es una herramienta muy potente para hacérselo ver al propietario. Hay que recordárselo porque muchas veces lo olvidamos y cuando vamos a captar un piso o en presentación de servicios o cuando hasta el cliente viene a nuestro despacho aún mejor, siempre luego vamos a utilizar 4 cosas cuando luego tenemos muchas más cosas. Yo recuerdo en su momento que nosotros a no tener todo esto, teníamos todavía la impresora que tenía esto con agullas que iba imprimiendo y íbamos a casa del propietario con un tocho así y en el momento crucial se lo metíamos delante, que eran 200, 300, 400 potenciales compradores y decían, estos son tuyos. En el momento que mi tesoro será también el tuyo. Jorge, la fase final, ¿qué debería ser? ¿En qué se está preparando, digamos, el CRM y un gestional, llamámoslo, del futuro? Al final, un CRM del futuro tiene que ser algo que esté en la palma de nuestra mano, ya sea en un móvil, en una tablet, en un PC, es decir, a acceso con nuestras manos. Por eso siempre recomiendo unos buenos cascos para tener las manos libres, que son aquellas que nos permiten manufacturar con el sistema. Estos sistemas al final me tienen que permitir estar en interconexión directa y constante con los clientes, tanto compradores como vendedores, a través de videollamada. Nosotros ya estamos preparados para ello. Salas de reuniones, el sistema que ya hemos lanzado durante pandemia de los open house en live, retransmitidos, en los que se pueden conectar, en los que pueden ser salas privadas moderadas, donde puedes tener al comprador, al vendedor, es decir, esta parte junto con los tours virtuales que ya veníamos realizando y que hemos implementado mejoras y vamos a implementar más mejoras con respecto a los tours virtuales. Para mí esto debe ser global, debe ser esa experiencia digital en la que el cliente puede reunirse con su asesor de manera online en 2 clics, en el que puede tener una reunión junto con el propietario, el vendedor y los asesores, con más propietarios, podemos tener subastas online, tengamos todo un ecosistema que permita una interacción digital con los clientes, porque al final siempre hablamos los asesores, bueno, es que tanta digitalización, al final esto es un trabajo de persona a persona, hay que verse, hay que tocarse, hay que ir a ver la casa. Sí, no, existen muchísimas plataformas en las que todo se hace de manera digital, está por ahí todo el tema de las criptomonedas, el blockchain, etcétera, que nos va a ir permitiendo incluso comprar una casa sin movernos de nuestra propia casa, del lugar donde estemos interconectados. Entonces, para mí este ecosistema y este crecimiento siempre tiene que ir en base a, 1, dar herramientas al asesor inmobiliario para interactuar de manera personal, virtual, con sus contactos y 2, darle la posibilidad a los contactos de interactuar con el asesor de manera constante con la agencia en esa cadena de producción. Y para mí es la clave, esa interacción entre ambas partes como personas digitales es a lo que tiene que, sin duda, evolucionar los sistemas. Y en cuanto a tema, digamos, de compartir MLS entre compañeros. Sí, ahí lo que debemos de mejorar y nosotros tenemos previsto, no hemos puesto todavía manos a la masa con eso, pero sí tenemos previsto todo un ecosistema de interacción, de visitas muy controladas y cualificadas, todo un ecosistema de gestión de ofertas entre todas las agrupaciones y colaboraciones de la MLS, un sistema de ranking, etcétera, con motivación de esas agrupaciones, de cualificación de los agentes y agencias que mejor trabajan y que mejor servicio dan a sus compañeros.
porque esto sabemos que ocurre en todas las agrupaciones. Hay gente que me trata mejor, me cuida mejor, me da mejor servicio, me da acceso a visitar su propiedad antes o después, me atiende, me contesta la llamada, etcétera. Entonces, creo que al final eso tiene que ser de dominio público. Somos personas y aquellos que trabajan mejor y dan servicio mejor a sus compañeros en la colaboración, para mí tienen que ser beneficiados a nivel personal por parte de un ranking, unas puntuaciones que les faciliten tener una visibilidad y tener ese prestigio que se están ganando gracias al servicio que están dando. Muy bien. Bueno, estamos presentes en la parte final de este, llamámosla entrevista, pero más que nada era, digamos, un compañero que nos ha acompañado una hora para entrar, sobre todo en esta fase en la cual prácticamente hemos visto como importante, más que nunca, para un sistema que nadie lo tenía pensado, ¿no? Nadie tenía pensado que hubiéramos tenido que trabajar tantas horas en distancia y nos ha ayudado a aprender muchísimas cosas. Entonces, Jorge, la última pregunta y luego darte la gracias ya. Todos los compañeros que nos están escuchando, saludos. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Cuáles son en el calendario o dónde podemos ver algo para estar contigo? O sea, ¿cómo funciona el sistema de contactarte, de saber calendarios? ¿Dónde están colgados? ¿Cómo funciona todo esto? Vale, dentro de nuestra página web de inmovilla.com, en la sección de contacto y de demo, ahí tenéis un propio calendario donde aquellos que no tenéis Inmovilla a día de hoy, no trabajáis con nuestro CRM y que tenéis curiosidad por conocer la maquinaria más a fondo de mi mano, ¿vale? Con explicaciones en directo en salas que hacemos de reuniones, tenéis ahí posibilidades de registraros y elegir el día y la hora que mejor os vaya y no son individuales, son grupales, donde yo doy entre explicaciones y demostración de todo nuestro sistema, cómo trabajar y cómo esto que hemos hablado hoy aquí contigo, Nelo, lo llevamos a la práctica en el día a día con el propio sistema para que puedan resolver sus dudas e inquietudes antes de decidir de cambiar desde otro software o de adquirir un software nuevo y empezar a trabajar porque no lo están haciendo a día de hoy. Entonces, en inmovilla.com podéis encontrarlo sin ningún tipo de duda. Además, podéis solicitar también una demo del sistema por si queréis trabajarlo también de manera individual, en vuestra casa, probarlo, etcétera. A través de nuestra web podéis contactar sin ningún tipo de problema. No, y sobre todo invito, porque lo sé, en el día a día, todos los compañeros que ya tienen el sistema, de aprovecharlo más, porque yo también veo y noto de que lo que solemos decir, tenemos herramientas tan potentes, ¿okay? Como si fuera una escopeta de precisión, y a veces lo utilizamos como un simple bastón. Es decir, sí. Y eso total. No puede ser. Bueno, para toda esa parte de conocimiento, os remito a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Vais a YouTube, ponéis Inmovilla, suscribiros al canal y ahí en el canal de YouTube vais teniendo formaciones periódicas, yo las voy anunciando, os llegarán notificaciones, hago directos normalmente los miércoles a las 4 de la tarde, a veces no todos, dependiendo de agenda, etcétera, de si tenemos algo específico que mostrar o no, si hoy, es lanzamiento. Hoy el miércoles, hoy a las 4 tú tienes citas. Vale, Hoy justo no, porque teníamos varias cosas de reuniones y de desarrollo, ¿vale? Con lo cual no la hemos convocado, pero los miércoles a las 4 de la tarde solemos tener directo en nuestro canal de YouTube, también en Facebook, pero os remito al canal de YouTube, que es aquel que genera notificaciones, etcétera, y que mejor os puede mantener informados y que ahí tenéis todas las formaciones que no son cortas, ¿vale? De todo. Además, se conectan proveedores donde los proveedores cuentan sus soluciones integradas con nosotros, etcétera, y tenéis mucho conocimiento ahí, son horas y horas y horas de vuelo disponibles. Además, vamos a sacar ahora un consultorio, es decir, una posibilidad de que cada uno pueda enviar sus diferentes dudas, las agrupemos por temáticas y tengamos un miércoles de consultorio donde resolver simplemente dudas que hayan planteado. Una última cosa y cerramos. Ya que coincide el miércoles con el tema de Nello y Friends, a ver si una vez, si tú lo tienes a las 4, no sé a qué hora, ¿cómo podemos hacer un enlace en directo para que una clase tuya puedan verla todos nuestros compañeros que en este momento están entrando y están saludando? Entonces, a ver cómo podemos crear un enlace, Jorge, entre una clase tuya live, directo, y el canal mío, digamos, de Nello Community, Nello D'Angelo Community, para que todo el mundo pueda aprovechar de una clase. Sin problema.
con Jorge. Vamos a ver que están saludando. Jorge te saluda, José Luis. Están saludando. Hola, Luis. La gente está entrando, lo entiendo por el tema de la hora. Todas las preguntas podéis igualmente meterla aquí dentro, que Jorge a lo mejor más tarde puede entrar, la puede leer, o entráis en contacto directamente con él, como ha dicho, entrando en Inmovilla y haciendo las preguntas. Jorge. Sí, si queréis localizarme por redes, Jorge Valverde Castro, me encontráis en Facebook, os podéis poner en contacto, me mandéis un mensaje directo sin ningún tipo de problema. Exacto. O hacer la pregunta aquí, o yo o Jorge os vamos a contestar seguramente. Jorge, muchas gracias. No estamos en contacto porque tanto, no te digo que todos los días, porque también somos compañeros en Trivium, ¿no? En la asociación esta de asesores y coaching inmobiliario. Jorge, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a vosotros y la cita es para mañana a la 1 con el Loco Crítico. Mañana estaremos con 3 compañeros de la inmobiliaria del sur de Cádiz, de la línea de Sanlúcar, del Peñón de Gibraltar y Jerez de la Frontera para ver cómo se está moviendo el mercado, como llamamos nosotros, con la vuelta al cole. Gracias a todos, Jorge, gracias. Gracias, Nelo, gracias a todos.